recapitular porque acá por mi casa siento que no tengo buena conexión, entonces ustedes me van ahí recordando si no me entienden, no me escuchan o algún comentario que me quieran hacer. Adicional a ello, hay algunos que me han estado escribiendo en relación al trabajo que tienen que realizar. Entonces, si me hacen favor de tratar de tal vez no hagamos tantas preguntas en relación al desarrollo de esta clase. Y si nos quedan unos minutos libres, unos 10, 15 minutos, pues yo les ayudo y les resuelvo sus dudas. Siempre con mucho gusto, ¿bien? Pero al finalizar, por favor. Gracias. Solo recuérdenle a sus compañeros que ahora a las 6:10 dejó de aceptar, por favor. Bueno, el día de hoy vamos a tocar dos temas importantes dentro de lo que es la jurisdicción voluntaria. Para hoy tenemos el trámite de la ausencia y también del cambio de nombre, para que puedan ahí ustedes con estos dos temas pues tener a la mano su Código Procesal Civil y Mercantil. Si tuvieran también la Convención de Derechos del Niño, su Código Civil, importante, y el Código de Notariado, y como ya sabemos, pues la ley que contiene los asuntos de jurisdicción voluntaria. Por favor. Bueno, voy a dar inicio. La ausencia. Voy a definir yo la ausencia y después ustedes me van nutriendo conforme lo que ustedes entienden para que hagamos esta clase un poquito más dinámica. Bueno, la ausencia tenemos dos definiciones, una legal y en una pues que se da por entendido de la otra. ¿Qué es un ausente? Debemos entender primero. Pues un ausente es una persona cuyo paradero y existencia se ignora y por haber desaparecido de su domicilio habitual o por haber dejado de dar noticias suyas. Esta es una definición. Ahora tenemos un concepto. La ausencia pues se contrapone a la presencia, es decir, es el antónimo de estar presente. Así nos lo aclara el legislador. Y también si ustedes pueden ir revisando su libro, allí lo dice. En un sentido técnico y jurídico denota la condición de la persona cuya existencia se ignora y porque no ha encontrado más su domicilio o su residencia y no se tiene noticia de la persona. Es decir, no es que la persona pues haya dejado de dar señales, ¿qué les diré yo? 3, 4 días, ¿verdad? Sino que ya dispone de cierto tiempo en el que la persona pues no se sabe de su paradero ni de su última residencia u domicilio, a pesar de ello que pueda tener varios domicilios, ya saben ustedes, el domicilio también llamado occidental, es cuando una persona pues reside en varios lugares y se le puede encontrar, no solo tiene uno, ¿verdad? La ley nos establece un plazo para poder iniciar nosotros esta diligencia. Bueno, ahora les doy una definición legal, que es la ausencia. Pues, el autor Neri Muñoz en su obra nos proporciona una definición clara, que es quien no se encuentra en un lugar de referencia. Con mayor frecuencia se dice que el ausente es quien no se encuentra en el lugar donde debía encontrarse, ya sea para usar algún derecho o alguna facultad, o que sea para que alguien más ejercite un derecho contra él. Recuerden que nosotros somos entes de derechos y obligaciones. Más concretamente, pues la persona cuyo paradero y existencia se ignora por haber desaparecido de su domicilio habitual. ¿Cuáles son las modalidades de esta ausencia? Como bien lo saben ustedes, y ahorita solo lo estamos recapitulando, pues tenemos la ausencia propiamente dicha, que es la ausencia simple, y la ausencia calificada, que también es llamada así coloquialmente como la desaparición.
En la ausencia propiamente dicha es la situación en la que una persona desaparece sin que la conozcan o se conozcan las circunstancias del por qué no se encuentra en su domicilio. En la desaparición o ausencia calificada, pues esta modalidad se caracteriza por la presencia de un peligro o alguna circunstancia extraordinaria que acompaña la desaparición de una persona. Se dan algunos ejemplos como que puede ser la guerra, un naufragio, un incendio, pues certeramente no se puede determinar. eh, si supónganse ustedes en un caso de un incendio, en algún terremoto, estando en algún edificio, primero Dios no nos pase aquí en Guate, eh, la persona no se suponía que era su lugar de trabajo y no se le encontró, pues se le tiene por ausente, por desaparecido, porque se encontraba dentro de un lugar donde hubo un siniestro. En esos casos es que podemos usar esta modalidad de ausencia. Ahora vámonos un poquito a lo que es una regulación legal en Guatemala. La ausencia está regulada en nuestra legislación, en nuestro Código Civil, en el Decreto Ley 106. Si alguien gusta leer los artículos 40, primero vamos a empezar por el 32 y luego el 42. Quien vaya a leer, levanta su manita virtual, por favor. Carlos, por favor. Gracias. Buenas tardes. Artículo 32. El domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Gracias, gracias. ¿Alguien que vaya a leer el otro artículo? Kaylin, por favor, usted estuvo primero. Artículo 42. El ausente es la persona que se halla fuera de la República y no ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Ahí estamos. Ahí tienen ustedes una definición que pueden usar de forma legal o una técnica que pues también, como yo les decía, el autor Neri Muñoz la sintetiza de una forma más concreta y con mucho menos palabras, por cualquiera que ustedes se quieran aprender para su examen técnico profesional. Les sirve tener ambas ahí merodeando en el pensamiento y en el sentido cognitivo. Para que ustedes vean cuál es la que se les facilita para poder aprendérsela. Dentro de la ley reguladora de la tramitación notarial también tenemos contenido, pues el trámite de la declaratoria de ausencia. Pues como bien sabemos aquí nosotros, la ley reguladora siempre iniciamos por una acta notarial de requerimiento, donde nosotros pues vamos a hacer la solicitud ante un notario. Esto con audiencia siempre a la Procuraduría General de la Nación para hacer constar el hecho de la ausencia de una persona, ¿verdad? Tenemos la solicitud, las publicaciones, que luego debemos enviar el expediente al tribunal competente y eso lo vamos a ir viendo ahorita en nuestras minutas. También tenemos contenido el trámite de la ausencia, pues en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, en el Decreto Ley 107, por si alguien me quiere ayudar con la lectura, son los artículos 416 y 417. María José, por favor. 416 del Código Procesal Civil y Mercantil, dijo, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. El 416 establece administración de los bienes. Pueden obtener la administración de los bienes del ausente los que se crean con derecho a ello según el Código Civil. La solicitud deberá publicarse en el Diario Oficial y en otro de los mayor circulación, y en caso de presentarse oposición se tramitará en juicio sumario. El juez ordenará que se dé la administración de los bienes del ausente a los interesados
de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. Ahí estamos, correcto. En este trámite específicamente, gracias María José, tenemos entendido que lo podemos llevar de forma notarial, así también como de forma judicial. Cuando se requiere así de forma judicial es porque se le quiere nombrar algún defensor a esta persona o porque hay algún trámite que dilucidar con esta persona, es decir, como se los mencionaba yo al inicio, alguien más reclamando un derecho contra esta persona. Pero previo a hacer la reclamación del derecho, pues tenemos que indicar o hacerle saber al juez de que esta persona se ha encontrado ausente por el plazo legal que indica la ley. Entonces iniciamos nosotros esta diligencia. Igualmente, no se inicia a través de una acta notarial de requerimiento, pero sí se inicia a través de un memorial que le podemos llamar solicitud, donde vamos a hacer constar los hechos de lo que nosotros necesitamos que el juez declare con lugar. ¿Qué más les iba a decir? Sí. Dentro de lo que vemos en la ley reguladora de la tramitación notarial, es que vamos a hacer una primera solicitud. En la solicitud, pues, puede ser presentada por cualquier persona interesada ante un notario. Se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación, la cual debe recibir una declaración testimonial o documental que compruebe el hecho de la ausencia, la circunstancia de que el ausente no tenga parientes o mandatario con facultades suficientes, ni tutor en caso de ser un menor de edad o algún incapacitado. Y también debemos hacer constar pues el tiempo de la ausencia de la persona. Como bien les decía yo, no confundamos el declarar a una persona ausente con estar una persona desaparecida de unos 3, 4 días, ¿verdad? En este caso funcionan las alertas que bien conocemos nosotros y ya después de un plazo de que la persona no se tiene su paradero o domicilio o algún lugar para poder contactarla, pues ya nosotros vamos a iniciar este trámite. Pues en lo poco, yo trabajo en una oficina y dentro de lo poco que he visto, creo que es más para la reclamación de un derecho. Que en sí, que algún guatemalteco se dedique a hacer este trámite porque realmente le interesa el por qué desapareció una persona, ¿verdad? Creo que la mayoría de nosotros es lo más común que lo hemos visto, es para nombrarle defensor judicial, en el caso de que algunas personas también he visto que se quieren divorciar y esta persona no aparece, porque tengo entendido que hay casos así, personas que se van, varón o mujer, conviviente, se van a los Estados Unidos, no le indican a esta persona o no se sabe, nunca se comunicar y pues no se tienen noticias de estas personas, pasa tiempo, pasan años y no se tiene pues el paradero de la persona. Muchas veces las personas que están acá en Guatemala pues han conocido otras personas, se quieren casar y pues inician este trámite, ¿verdad? Porque también dejaron de tener algún tipo de comunicación con los familiares, amigos, conocidos. Son cosas bien extraordinarias que pasan, entonces se nombra ese defensor para poder tramitar el divorcio aquí en Guatemala. Y en uno de los casos me platicaba un amigo que solicitó la ausencia, que nació de un proceso sucesorio en el cual él le asistía el derecho sobre un legado que se había nombrado en un testamento y pues no se logró ubicar a la persona. De estos nudos que dice el leak que pueden suceder en los sucesorios, que a veces son un montón, uno solo va supuestamente a radicar un sucesorio y termina radicando más procesos, ¿verdad? En el caso de él, me comentaba que le tocó que radicar también el trámite de la ausencia por esta persona. Entonces son casos bien extraordinarios donde ustedes lo van a ver y siempre deben tomarse el tiempo de poder revisar los documentos, nutrirse de información, porque a veces uno por decir sí, realiza
en este caso, toda la diligencia y todo, sí, esto me dijeron, esto no, pero muchas veces uno en el camino se va topando con muchas cosas y pues no queda más que decirle al cliente, mire, le voy a cobrar un poquito más porque tuvimos que incurrir en otros gastos, en otros trámites, entonces tal vez sí analizar un poquito a profundidad los documentos, la historia de las personas, si tienen conocimiento de abuelos, bisabuelos. Creo que es información muy importante y que en el camino nos va a ir sirviendo para no tener tantos tropiezos a la hora de erradicar cualquiera de los asuntos. Y bueno, en este caso de la ausencia, pues narrar bien los hechos, que sea entendible tanto para terceros o si ustedes hacen una solicitud judicial, pues también que el juez le sea entendible el hecho de su requerimiento, ¿verdad? Silvia, ¿tiene levantada su manita? Bueno, ya, la vamos. Las publicaciones, pues el notario en la primera resolución ordenará la publicación de la solicitud en el diario oficial, que como bien saben ustedes y deberían tener a la mano, que ahora se publica en el portal electrónico del Diario de Centroamérica y allí se van a hacer las publicaciones. Se hizo esa aseveración de que ya no se debe hacer en otro de mayor circulación, según la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, de que ya no se debía realizar, ¿verdad? Si es atribuible a ustedes y si se pueden hacerlo dentro de los oficios del notario, ustedes bien podrían publicar un edicto de estos en un diario de mayor circulación. Téngase entendido esto, o sea, el diario, prensa libre, el periódico creo que existe o no, en alguno de esos no está de más, pero siempre hay que cumplir con los requisitos mínimos. Aquí nos dice la ley que debe ser 3 veces en el diario oficial, pues ahí se hacen las publicaciones, guardan ustedes las certificaciones que les van a llegar a través de su correo electrónico, las imprimen y asimismo ese mismo día ustedes se van a dedicar de ir a comprar cada uno de los días de las publicaciones, los diarios, los resaltan y los van agregando a sus expedientes. Una vez transcurrido el plazo de las publicaciones, si se presenta oposición, pues el notario debe remitir el expediente al tribunal competente para que se nombre un defensor judicial y se continúe con el trámite establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil, que es lo que nos leía una de sus compañeras, ¿verdad? En este caso, pues el notario también va a hacer una solicitud donde indica que se presentó, se hizo las publicaciones y en estas publicaciones se presentó oposición. Entonces, remite el expediente al juzgado competente o al juez competente para que él pueda ya llevar el procedimiento, ¿verdad? Ustedes deben adjuntar los documentos y siempre recuérdense quedarse con una copia de todo lo que envían, porque muchas veces, bueno, hoy en día ya casi no se da, pero antes se perdían los expedientes. Entonces, si uno tiene una copia, la puede certificar y puede seguir continuando con su trámite. Caso contrario, ha sucedido que las personas no tienen copias y se vuelve un trámite o una solicitud de mucho tiempo, porque uno tiene que volver a reponer los documentos. Imagínense si solo una certificación de alguien fallecido antes de tener asignado el CUI cuesta un poquito. Se lleva uno de 15 a 20 días hábiles para que el RENAP la pueda enrolar. Imagínense ustedes solicitar otro tipo de certificaciones. Entonces, para no perder el tiempo, ustedes hacen una copia o duplicado de sus documentos. Dentro del trámite que se lleva ante los oficios del notario, ya saben ustedes que es el acta notarial de requerimiento, deben hacer su primera resolución. En esta resolución, pues también se acuerdan que deben dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que se nombre un representante de los ausentes, la publicación de los edictos y como bien les decía, si se presenta en este caso la oposición, pues puede hacer una oposición por reclamación de derecho a representar al presunto ausente, es decir, que aparezca algún familiar
o alguien con interés para representarlo. O también podría ser la oposición a la declaratoria por el mismo ausente, porque puede ser, a mí no me ha tocado ver algún caso de estos, pues que la persona definitivamente por X o Y razón dejó de dar señales de existencia, llamémoslo así. Puede ser que tenga alguna enfermedad o en algún accidente de tránsito, pues haya perdido el conocimiento, alguna persona que se encuentre hospitalizada desde hace un año y no se tengan noticias de él y se daba por desaparecido, llamémoslo así. Y esta persona pues recupera el sentido y todo y se llega a enterar que le están tramitando su ausencia, pues él mismo podría oponerse a la misma. Regina, ¿tiene su mano levantada? Buenas noches, licenciada. Sí, solo tenía una duda. ¿Queda a criterio del interesado, digamos, hacer la publicación de los edictos en el diario de mayor circulación, aunque no sea obligatoria? Sí, que es discrecional, o sea, usted debe cumplir con los requisitos que siempre le pide la ley. Hacer de más Oh. nunca nos ha afectado. Ah, ok. O sea, de ley tiene que ir a hacer la publicación de los edictos en el diario en el diario de Centroamérica, pero ya los de mayor circulación ya queda a discreción del interesado, digamos. Ajá, sí. Si él Ah, les muy bien. dijera a ustedes, mire, yo sí quiero que lo publiquen porque no sé si están o no está, lo podrían hacer. Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto. En el caso del nombramiento del defensor judicial, si no se presenta oposición, una vez recibidas las pruebas y publicados los edictos, pues el notario debe presentar el expediente al tribunal competente para que se nombre un defensor judicial y se continúe en el trámite. En este punto, el trámite notarial finaliza y se convierte en un proceso judicial de naturaleza mixta. El juez competente para conocer del asunto dependerá de la naturaleza del mismo. Porque si se trata de un asunto relativo a lo de familia, pues el competente será un juez de familia, en el caso que sea un expediente civil o algún derecho civil que se pretenda reclamar, pues será un juez civil y así, según el asunto dependerá pues de asimismo se asignará el juzgado. En la resolución o auto final declarando la ausencia, el juez con la intervención de la Procuraduría General de la Nación y del defensor judicial pues dictará la resolución o auto final declarando la ausencia. En esta resolución se nombra un guardador quien asume la representación judicial del ausente y el depósito de los bienes si hubiera. En conclusión, la figura de la ausencia es fundamental en el derecho, ya que permite dar respuesta a situaciones de incertidumbre jurídica. Y como bien les decía a ustedes, muchas veces la ausencia se utiliza porque alguien quiere reclamar un derecho. Esa es la gran finalidad o una de las cuantas razones por la cual nosotros la utilizamos. A mí hace mucho tiempo, cuando estudiaba para mi fase privada, me surgía la duda que en el caso de ser declarada con lugar las diligencias de ausencia de una persona, ¿qué pasaba si se le extendía una certificación de defunción o qué tipo de certificación nos extendía al RENAP? Y pues de tanto platicar o de tanto uno compartir esta inquietud, una vez una persona que trabaja ahí en RENAP me dijo que se hace una anotación al nacimiento de la persona, en donde se indica que esta persona se declaró ausente con fecha tal y tal y que produce efectos desde tal fecha. Si a ustedes no tenían la duda, pues eh, no hay nada que ver ahí, no es un dato importante, pero hay quienes creo que no habrá uno o dos por ahí que les haya surgido la duda, ¿qué tipo de documento se le extiende a este tipo de persona? Entonces, es una anotación que se hace al margen, por digámoslo así o llamémoslo así, a la certificación de nacimiento. Únicamente ese dato adicional les quería dar a ustedes. Y ahora vamos a entrar un poquito en materia. Perdón, previo a terminar con esto, no sé si alguien tiene alguna duda. Si no, continúo con el Licenciada, próximo tema. Sí, Diana. licenciada, ¿qué sucede si el proceso pues finaliza y ya la persona está declarada ausente, pero a los años aparece? ¿Todo eso queda anulado, todo el proceso o no?
Pues sí, sí, en teoría, pues se establece un plazo para que la persona todavía se deja, no sé si ustedes me pueden ayudar a buscar, creo que es 1 año o 2, para que se declare finalmente la ausencia de la persona y si en ese tiempo no aparece, pues se tiene por ausente. En el caso, la verdad es que lo desconozco, si una persona llegara a aparecer fuera de ese plazo, pues me imagino que uno se apersona con el mismo notario que llevó las diligencias o al mismo juzgado e indica que, pues, su aparición, ¿verdad? Está Entonces, vivo. pues sí, pues porque se podría dar, ¿verdad? Ustedes el derecho es así. Ujú. Se pueden tener las normas, pero siempre puede haber algo por acá. Y si alguien tiene conocimiento de qué pasa en esos casos y nos puede nutrir, se los agradezco un montón. Helen, Gracias. con gusto. Helen, por favor. Buenas noches. Buenas ¿Me noches. escucha? Sí, sí, la escuchamos, claro. Muy amable. Fíjese que solo quería que amablemente me indicara el plazo para declarar la ausencia, si es tan amable. 5 años nos indicaba acá un compañero. O verifiquen ustedes, verifiquen el artículo donde nos indica con lugar la ausencia y compartan el artículo para decírselo a sus compañeros, ¿sí? Licenciada, disculpe, ¿qué sucede? ¿Es una ausencia como tal al momento que la persona viaja al extranjero? ¿Se identifica con otro nombre en el otro país porque es indocumentado? ¿O entra entre la ausencia calificada? Perdone, no le escuché muy bien. Disculpe, Se escucha ¿es un poquito ausencia alejada. como tal? ¿Es ausencia como tal o es ausencia calificada cuando una persona viaja a otro país y se identifica por ser migrante con otro nombre? Ah, ese no es un tipo de ausencia. Acá la esposa, ella pasan los años, no lo localiza porque no está registrado en ningún lado por el nombre con el que ella se casó, sino utiliza en apariencia otro nombre en aquel país. Pues en ese caso de que ella llegara a tener el conocimiento que su conviviente se cambió de nombre o particularmente usó otro para identificarse, podría hacer una identificación de tercero mientras no aparece, o identificación, sí, identificación de tercero, y pues se declara con lugar la ausencia. Muy amable, licenciada. Un Gracias. gusto. Regina, por favor. Ay, perdón, licencia, yo solo no sé si me puede repetir por qué es necesaria la ausencia, o sea, la declaración de ausencia, es que ahí me perdí un poquito. Bueno, la declaratoria de ausencia se solicita cuando una persona no se tiene conocimiento de su paradero en el domicilio habitual en el que radica una persona. Les decía yo que el caso más particular en el que se usa es pues para declarar un derecho. Es los que yo les decía a ustedes. En el caso de que una persona quiera contraer nuevas nupcias y primero tenga que divorciarse, en el caso de que una persona tenga derecho en un proceso sucesorio, sea heredero, legatario o siempre le asista el derecho sobre algo, ¿verdad? O también pues la reclamación de un derecho como tal. Cindy Noelia tiene la mano levantada. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada. Solo tengo una pregunta. En cuanto a la ausencia, realmente no es precisamente que estuvimos hablando de una persona que se fue al extranjero, sino que también se podría dar el caso de alguien que sea guatemalteco, o sea, que no se sepa de su paradero. Ajá, exactamente, que es lo que yo les decía, que puede ser que una persona haya desaparecido en un siniestro, en un accidente o en algo así y no se tenga conocimiento de su ubicación. Se han dado casos. Ah, muy bien, muchas gracias, Lick. Un gusto. Bueno, voy a continuar. En el caso de otro asunto de jurisdicción voluntaria, que es el cambio de nombre, para que continuemos la línea. En principio, yo sé que van a preguntar,
nos podemos cambiar el nombre, todos, cualquiera. Le puedo cambiar el nombre a mis hijos, no me gusta el nombre de mis hijos, o el papá le puso el nombre, la mamá le puso el nombre, no me gusta el nombre, no me gusta mi nombre, mis papás me pusieron el nombre. Pues en principio sí, se podría cambiar el nombre de una persona, incluso sus apellidos, siempre con un trámite judicial o notarial que se lo autorice. ¿Cuál es el efecto? El cambio de nombre no modifica la condición civil ni constituye prueba de filiación. ¿Qué entendemos por esto? En el cambio de nombre, lo he escuchado muy particularmente en la facultad cuando uno está platicando con sus compañeros. ¿Y qué pasa si me cambio el nombre para poder heredarlo de mi papá que no me dio su apellido o cosas así? Como bien lo dicen, no produce prueba de filiación, o para que uno quiera reclamar la herencia de otra persona me voy a cambiar el apellido, los apellidos. No, no es así. Esto se da porque, como bien saben, uno tiene, sus papás le asignan un nombre, puede ser que uno por X o Y razón no le guste, uno puede solicitar judicialmente el cambio del nombre, no necesariamente como para reclamar una herencia. Este trámite es un trámite judicial que se encuentra también contenido en el Código Procesal Civil y Mercantil en los artículos 438 y 439, para quien guste leerlo. Se hace una solicitud por escrito al juez de primera instancia del domicilio expresando los motivos y el nombre completo que desea adoptar la persona. El juez manda a recibir la información ofrecida por el solicitante, se mandan a publicar los edictos. Siempre puede haber oposición, porque una persona puede ser que, como aquí tenemos el nombre de Regina Aldana, ella no le guste Regina Aldana, pero se quiera llamar Rocío Aldana, y pongámosle otros dos nombres parecidos a otra persona. Entonces esta persona ve en el diario de mayor circulación que alguien más se quiere poner el nombre de Rocío Aldana con los otros dos apellidos y nombre. Entonces esta persona presenta una oposición, porque claramente se va a producir un homónimo. Entonces puede darse esta situación. No lo tomemos ni lo llevemos tan así a la suplantación de identidad, sino que puede ser, y se da en Guatemala, inclusive sin nosotros saberlos, que alguien más se llama idéntico a nosotros. Dentro de este trámite se debe publicar el edicto. Como bien les digo, una persona se puede oponer, y en este edicto debe llevar contenido, pues, los nombres con los que se va a identificar la persona. Como recomendación personal, cuando ustedes vayan a realizar un edicto, traten de hacerlo de la forma más sintética posible, porque les van a cobrar por cada palabra que ustedes signen dentro de ese edicto. Es decir, si ustedes van a colocarse Regina Aldana por Rocío Aldana, es ante mis oficios notariales radica el cambio de nombre la señora Regina Aldana, quien desea adoptar el nombre de Rocío Aldana. Quienes presenten oposición se pueden presentar a mi sede notarial o a la sede del juzgado para presentar oposición. Hay notarios que por X o Y razón, o porque, como dicen coloquialmente, como va el sapo va la pedrada, deciden hacer sus edictos bastante grandes, pero ahí sí ya depende de la redacción de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero yo, como recomendación, les digo, traten de hacer sus edictos sintetizados, que sean entendibles y que después no les vayan a presentar, qué sé yo, algo porque sus edictos no se entendieron que quisieron dar a entender, o los manden a publicar nuevamente, ¿verdad? Si se presenta oposición, se tramita en una forma de incidente. El juez decide si procede o no el cambio de nombre, y esta resolución es apelable. En el caso que se lleve en sede notarial, pues el notario indicará con lugar o no si procede el cambio de nombre. Dentro de nuestro Código Civil, para no alargarnos mucho, podemos leer los artículos 8, 32, 42 y 252 que hacen relevancia a este tipo de trámite. En nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, como bien les había dicho,
los artículos 415, 416, 438 y 439. ¿Qué tipo de efectos produce? Pues si se declara con lugar, el juez emite una resolución y se envía esta, ustedes la tienen que enviar al Registro Nacional de las Personas para que se efectúe el cambio. Es decir, esto no va a tener efectos propiamente retroactivos. Es decir, ustedes ahorita ya van a cerrar penso. Puede ser que les tenga efectos ahorita, pero no van a pretender que ustedes ahorita con su cambio de nombre les vayan a cambiar todos los certificados de primaria, ¿verdad? Entonces, se hace una aclaración allí parecida a la identificación de persona, que tal persona se llamaba de X forma y pasó a llamarse de esta otra. En el caso de menores de edad, podemos también nutrir esta información con este convenio de los derechos de niño, en el cual yo me tomé el tiempo de leer un poquito más ayer y en estos días, que cuando se realiza el cambio de nombre de un menor, por lo regular se da audiencia a la PGN, pero se tiene entendido de que no se escucha el motivo fundamental por el cual se quiere hacer el cambio de nombre. Muchas veces es una decisión totalmente unilateral por parte de los padres. En el caso de los niños, cuando ya tienen cierto raciocinio por X o Y razón, pues lo expresan a los padres también, pero certeramente no hay un tipo de audiencia donde se pueda escuchar al menor. En el convenio nos indica que sí, concretamente se debe escuchar al menor y atender a la solicitud no tanto de los padres, sino que al menor se sienta identificado con el nombre que se pretende utilizar. En el caso de que el niño dijera, no, yo no me quiero cambiar el nombre, es mi mamá porque está peleando con mi papá, se dan casos, ¿verdad? El niño dijera, no, a mí me gusta mi nombre, pues se declara sin lugar este tipo de requerimiento o solicitud. La opinión de PGN pues será dar sin lugar esta solicitud que se envía. Tomemos en cuenta también que podemos nutrir esta información con la Ley de Tribunales de Familia en el caso de cuando se solicita el cambio de un menor, el cambio de nombre de un menor. Ya les expliqué este trámite de forma bien sencilla. Creo que es un trámite bastante sencillo. Ustedes lo pueden ir leyendo. Y no sé si alguien tiene alguna duda para que podamos resolver las dudas en relación al trabajo. Bueno, nadie tiene dudas. Me dicen si tienen dudas en relación ahora de su trabajo, por favor. Vamos a ir en orden. Sandra, Astrid y luego Víctor y por último Laura. Sandra, por favor. Licenciada, muy buenas noches. Solo con una consulta. Fíjate que yo realmente me siento bastante perdida en el tema de cómo empezar realmente y los procesos, aunque tengo el libro del licenciado Ricardo. Yo quisiera ver si usted nos puede guiar, no sé si me pasa solo a mí o a otro compañero, si nos puede guiar con un documento o que nos haga referencia a poder seguir el proceso de la tarea de una forma un poquito más concisa, más práctica, porque yo realmente he estado leyendo el libro de Ricardo, pero me siento como si no supiera nada de dónde empezaron, que sé que pues, se inicia con el acta de requerimiento. Entonces, mi pregunta era esa, si usted fuera tan amable, tan fina, o recomendarnos algún tipo de libro, un manual, algo práctico, porque yo he estado buscando tesis, he estado buscando en Google algún tipo de material para guiarme y llevar todo el proceso que se debe hacer con esa tarea. Si fuera tan amable, perdón. Muchas gracias, licenciada. Bueno. La suya la voy a responder después de sus compañeros.
para escuchar las demás dudas si van en relación a lo mismo. Oye, Sandra. Gracias. Muy bien. Ahora, Astrid, por favor. Hola, licenciada, muy buenas noches a todos. Dice que yo me siento bien perdida, igual que la compañera, por una única razón. El día que el licenciado estaba explicando lo de la tarea, pues yo ya llegué cuando él iba finalizando. Entonces, con respecto al proceso, el material que se va a utilizar, si vamos a utilizar sellos, timbres y el tipo de hojas que vamos a manejar, yo estoy completamente perdida al respecto, porque una compañera me explicó cuál era lo que se iba a realizar, pero yo me quedé pues realmente en la luna porque yo no escuché prácticamente lo que en sí el licenciado nos indicó. Entonces yo quisiera saber si al finalizar la clase y yo me puedo quedar solamente con usted, y entonces usted ya me puede explicar cómo se podría, lo del material y todo lo que es el procedimiento. Vaya, está bien, muy bien. Gracias. Víctor, por favor. Buenas noches, licenciada. Sí, con una consulta. Por ejemplo, los atestados, ¿verdad? Porque se tiene que presentar certificado de nacimiento tanto de los hijos, ¿verdad? Y también se tiene que presentar un certificado de defunción. Mi pregunta es, licenciada, ¿estos documentos se tiene que incluir foto o puede ponerse como normalmente da el RENAP, ¿verdad? Certificado donde dice fotografía no disponible? Esta es la primera. Y la segunda, cuando se da el certificado de defunción, ahí debe aparecer cónyuge. Y en el acta o en el testamento dice que el señor, por ejemplo, se casó solamente una vez y que se divorció. ¿Qué se pone ahí donde dice cónyuge? ¿No aparece, divorciado, separado, ¿verdad? ¿O no se pone nada? Esa es mi consulta. Gracias, licenciada, muy amable. Ok, muy bien. Sí, voy a ampliar la pregunta y la respuesta. En relación a los atestados, tomen en cuenta que es todo ese tipo de documentos que ustedes no pueden redactar. Alguien me preguntaba a mí también en el chat qué eran los atestados, pues las certificaciones de nacimiento, de defunción, como bien lo decía su compañero. En el caso del avalúo, creo que él también dio la autorización de que ustedes lo hagan en la computadora, copias de DPI, todo ese tipo de documentos lo pueden hacer ustedes a computadora. En el caso que usted decía, Víctor, de la certificación que debe tener foto o no, pues la foto no es tan importante, únicamente con que se indiquen los nombres de los padres. En el caso de los certificados, pues está bien. Tengo entendido que en la minuta establece que el señor contrajo nupcias con una primera señora, se divorció y luego tiene unas segundas nupcias con otra persona. Tengo entendido que el señor sí falleció casado. Si estoy equivocada en esta información, ustedes me dicen si tienen el testamento ahí a la mano, pero sí léanlo más adelante, dice que contrajo segundas nupcias con una segunda persona. Entonces, sí, en esa, si este fuera el ejemplo, sí deben ustedes colocarle allí que estuvo casado con esta persona que aparece dentro del acta de testamento. Perdón, con el testamento como tal. Si el señor se hubiera divorciado, pues ese dato aparece sin indicación, únicamente pues tengo entendido que todo esto se enrola en la certificación de nacimiento, ahí tendría que indicar la fecha del divorcio de la persona, que ustedes se lo pueden inventar, media vez cuadren los plazos, y pues ya las otras personas que no fue declarado su unión de hecho, llamémoslo así, no nos vamos a meter a hacer una unión de hecho como tal, entonces eso se deja por fuera. No sé si me di a entender, Víctor. Sí, licenciada, muy amable, gracias. Es que esa era mi pregunta, porque indica el testamento que el señor solo contrajo nupcias con la primera esposa y después se separó, que tuvo 4 hijos, los cuales son mayores. De ahí dice que está con otra persona que tiene nuevamente 3 hijos que son menores. De ahí dice que tiene otra persona donde tiene un hijo y después tiene otra persona donde tiene 3 hijos. En total son 11 hijos que el señor tiene, ¿verdad? La mayoría son menores de edad, pero por eso le decía, ¿verdad? O sea, cuando dice cónyuge en el certificado de defunción,
a quién se pone, ¿verdad? Porque solo indica que con la primera se casó, ¿verdad? Y que fue separado legalmente. De ahí solamente dice que con la fulana de tal tuvo 3 hijos, con la otra tuvo un hijo, después tuvo otros 3 hijos, y en total son 11 hijos los que ella tiene, ¿verdad? Claro, hay que suponer las fechas, ¿verdad?, de nacimiento, porque todos son menores de edad, ¿verdad? Y solo unos cuantos, como 4 o 5 creo que son mayores de edad. Entonces, por eso era mi pregunta, ¿verdad? Y lo de las fotos, ¿verdad? Si tenía el señor tantos hijos, para buscar una foto más o menos de ya un abuelito, ¿verdad? Que tuvo tantos hijos, ¿verdad? Entonces, por eso mi pregunta, ¿verdad? Y, ¿verdad? Muy amable, licenciada, gracias. Bueno, con mucho gusto. Laura, por favor. Buenas noches, licenciada, buenas noches a todos. Sí, mi pregunta era a respecto de los atestados, si había que hacerlos a mano o a computadora. Y la misma pregunta del compañero, ¿verdad? Si hay que ponerle imágenes y otra cosa, si hacer referencia a que solo es para fines estudiantiles el tema de la elaboración de los certificados por el tema de documentos legales, ¿verdad? Eso es más que todo mi pregunta. Tomo lo último que dijo. Pues yo he visto a lo largo de estos 3 años y medio que el LIC lleva dando clases que los compañeritos utilizan un formato no igual al del RENAP. Ustedes sabrán si tienen ese formato o no. Pero no se ve que es un certificado, sino que tratan de imitarlo. Entonces, no creo que habría problema, pero en el caso de que ustedes se pongan a editar un certificado emitido por el Registro Nacional de las Personas, ahí sí tendrían que ponerle que no produce efectos legales o que es con fines académicos. Pero he visto que el formato que utilizan no es para nada parecido al del RENAP. No sé si aclaro su duda. Sí, y la otra era si había que hacerlos a computadora o a mano. Sí, todos los atestados se hacen a computadora. Es la única opción que tienen de facilitarse un poquito la tarea. Ok, de acuerdo, muchísimas gracias. Muy bien. Joseph, por favor. Sí, le escuchamos bien. Buenas noches. No, por eso la minuta se dejó cerrada. Ahí aparecen los nombres para que ustedes se vayan guiando con él. Inclusive alguien preguntaba por ahí si podían utilizar otro testamento, otro tipo de minuta. La respuesta es no. Tienen que trabajar con la minuta que se les subió al portal para que todos llevemos un mismo orden, porque si no, habrá quienes van a hacer un testamento con un bien inmueble, nada más, ¿verdad? Entonces no tendría sentido. Con mucho gusto. Sí, según escuché, él quería que se trabajara en hojas de papel español. Por ahí una chica me preguntaba también si el testamento, como ella lo quiere incorporar y lo debe incorporar a su expediente, si lo podía hacer en hojas imitación de protocolo, pues considero que sí. Con mucho gusto, Melarie, por favor. Melarie, sí. Buenas noches, licenciada. Una consulta. Con efecto, el licenciado nos indicaba que podíamos personalizar también nuestras hojas oficio o podíamos usar en hojas de papel español. Pero yo tenía una duda. No sé si nos será permitido en las que son de redacción a mano poder utilizar un lapicero borrable. No, para nada. Todo debe ir en un lapicero que no se borre. Y sí, le pueden agregar su propio, ¿cómo se le llama esto? Ay, se me fue el nombre. Membrete. Sí, exacto, sí, gracias. Su propio membrete le pueden agregar. Por ahí están escribiendo que Lick dijo que no se podía usar en hojas de papel imitación de protocolo, pero yo solo estoy dando la indicación de que ustedes, si van a transcribir el testamento y lo deben hacer,
háganlo en hojas de imitación de protocolo, pero solo el testamento. No estoy diciendo que todas las actas lo vayan a hacer en hojas de imitación de protocolo, y hago la aclaración de una vez. Cindy, por favor. Hola, licenciada, buenas noches. Mire, solo con una consultita, disculpe, voy a decir que soy un poquito ignorante, pero prefiero aclarar mis dudas. Mire, con respecto a la hoja de protocolo, ¿se puede utilizar esa hojita que es así como con un fondo de escudo color verdecito? Ay, no sé cuál será esa. Ese es papel español. Ah, el papel español. Un protocolo con ese papel, pero no sé si se puede usar aquí con ustedes o no. Sí, solo si va a ser el testamento la puedes hacer en esa hoja de imitación. Ya todas las actas las trabaja en papel español, hojas blancas membretadas o según la indicación que les haya dado el IC. Ok, muchas gracias. Muy amable. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? No. Bueno, en relación a lo que decía, si no estoy mal, su compañerita Sandra, de que no sabe cómo iniciar el procedimiento, pues como bien lo decía uno de sus compañeros, todo está dentro de los procedimientos notariales que se indican en el libro de Ricardo Alvarado Sandoval. No importa qué versión tengan ustedes. Ahí mismo aparece un esquema de cuáles son los pasos que ustedes deben dar. Pero tomemos en cuenta, sí, alguien que está estudiando Derecho, ahorita está en su clase de notariado y trabaja en la contabilidad. Tengo muy claro eso de que uno se puede llegar a perder un poquito o no sabe cómo iniciarlo. Pues, como todo inicia en una acta notarial de requerimiento, en el caso de Sandra, ella tendría que colocar pues que a su sede notarial ubicada en X o Y dirección se presuntos herederos del señor tal y tal, y que le ponen a la vista el testamento, la certificación del testamento expedido por el Archivo General de Protocolos, contenido en la escritura número tal y número tal y número tal. Ahí él mismo va a indicar, les va a pedir sus documentos con los cuales comprueban la afiliación con la persona que otorga el testamento, qué documentos necesitan, si tienen a la vista o no, y pues ¿cómo continuamos? Ahí mismo, dentro de los que ustedes tienen el libro, aparece que tenemos que hacer una primera resolución. En esa primera resolución llevemos un orden, pues se apersonó la persona, nos llevó un testamento, nos comprueba su filiación, recuérdense que tenemos que hacer una junta de herederos, pues en primer lugar, la lectura del testamento, la junta de herederos. Y en ese orden van a ir practicando ustedes, siempre con cada una de las particularidades que les indican a ustedes su testamento o el esquema. Trabajen siempre con el esquema y no se van a perder. No sé si me doy a entender. En el caso de Sandra, por favor, indíquemelo, porque puede ser que, como bien lo digo yo, uno trabaja en algo que no es relacionado y puede ser que le cueste inclusive entender cuáles son los pasos. Y es entendible. Sandra, si usted está por acá, me dice si me entendió cómo hay que seguir o vemos alguna forma de poder apoyarla. Sí, licenciada. Gracias, muy amable. Muy bien. No sé si las dos personas que tienen levantada su manita tienen alguna pregunta o se les quedó levantada. Víctor Hugo. ¿Qué tal, licenciada? Nuevamente molestando. Una última pregunta a estas, por ejemplo, los protocolos que se van a utilizar, tanto en hojas de español como en la hoja de protocolo, ¿es necesario que nosotros le pongamos timbres? Gracias. Pues como bien lo dice él, las mujeres sí son un poquito más detallistas en ese caso. He visto estos expedientes que algunas chicas pues compran sus timbres y les ponen. Si ustedes les quieren poner, pónganselo. Si ustedes quieren hacer la anotación, esta acta notarial paga 10 centavos a un lado para no dibujar el timbre, también es válido. Si ustedes quieren dibujar su sello, es válido. Únicamente recuérdense que si mandan a hacer su sellito que les va a servir para
el protocolo que van a hacer el siguiente semestre tiene que decir práctica notarial. No se vayan a poner abogado y notario porque ya han incurrido en algunos problemas algunos compañeros porque hay otros que no están de acuerdo en este tipo de situación. Entonces, que aunque lleve práctica notarial o que ustedes lo dibujen o dibujen sus timbres, no hay ningún problema. Gracias, licenciada, muy amable. Con mucho gusto. ¿Alguien? Luciano, por favor. Licenciada, buenas noches. Disculpe la pregunta. ¿Podemos usar en este caso timbres reales o tenemos que buscar imágenes, imprimirlas y lo que sigue? Pues yo considero que mejor descargue imágenes, porque en el caso de las actas notariales, si va a compulsar 10 actas y compra los timbres, si alguien le presta el colegiado, va a gastar 50 quetzales. En el caso de los timbres fiscales, pues también tiene que pedirle a alguien que le venda. Entonces yo consideraría que mejor busque todos sus timbres y luego los imprime y los pega, si a usted le parece bien así. Si no, pues solo indica cuánto paga. Gracias, licenciada. Con mucho gusto. Melarie, no sé si todavía tiene una pregunta. No, licenciada, disculpe, se quedó la manita arriba. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, pues damos por terminada la clase. Astrid, por favor. Licenciada, muchas gracias. Fíjese que yo acabo de mandar a hacer un misello y dice los siguientes datos. Me lo pusieron así: licenciada Astrid Johanna Sánchez, colegiado, número de carnet, abogada y notaria, y hasta abajo dice fines académicos. No sé si hay algún inconveniente con usar ese. No considero que tenga problema. De una vez hace la aclaración. Sí, porque dice fines académicos al final. Sí, ahí estamos bien. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, damos por terminado. Bueno, no veo más preguntas. Espero que les vaya en su trabajo y si tienen alguna otra duda, yo también voy a estar con ustedes el día miércoles. Tengan feliz noche.